Y me acuerdo que una senadora me preguntó cuál sería el tipo de cambio de equilibrio, ¿no? En ese momento estaba en 3,5 el dólar contra el peso. Y bueno, es una pregunta que un banquero central nunca contesta. Nunca contesta porque no existe ese concepto de tipo de cambio de equilibrio. Y yo tomé el riesgo de contestarla en el afán de poder mostrar algo que se podía cumplir después. En el país donde nos dijeron varias veces el que apuesta al dólar va a perder, todas estas cuestiones. Yo dije, bueno, una respuesta muy larga, como correspondía en ese caso, y dije 2,80, ¿no? Al día siguiente, etapa de ámbito financiero, Prat Gay en comisión de acuerdos se tomó unos vinos, ¿no? Dice que va a bajar el dólar, todo lo que ustedes imaginan. Pero la realidad es que nosotros teníamos bastante analizada la situación, a los 5 meses efectivamente llegó a 2,80, y eso fue simplemente un ejemplo de cómo prometiendo algo tan sensible, después venía todo el esquema de un programa monetario trimestral que nosotros fuimos cumpliendo. Cuando cumplimos el segundo trimestre ya habíamos batido el récord de toda la historia de 70 años del Banco Central, ¿no? Y bueno, por supuesto que esta es la lógica de tener una meta que se cumple y esa meta transmitirla de forma transparente. Respecto del tipo de cambio, la única apreciación que hago es cuidado, porque a medida que pasa el tiempo es cada vez más relevante el blue que el oficial para el funcionamiento de la economía, ¿no? Todos aquellos que tengan otro señor que me agarró en Aeroparque antes de venir, era un importador que hace 6 meses no le dejan entrar la mercadería porque no le dan acceso al tipo de cambio oficial. Bueno, si quiere seguir funcionando y si quiere seguir pagando salarios, no tiene más remedio que conseguirlos en otro lugar, esos dólares, y en ese lugar cuesta bastante más, como ustedes saben, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Ya es cada vez más relevante el tipo de cambio no oficial, ya sea contado con liquidación o el blue, para la determinación de los precios relativos de la economía. Entonces, vuelvo a lo anterior. Si viene un gobierno creíble que se propone resolver la cuestión fiscal que es de resolución posible, que hace algunas modificaciones en el Banco Central y que al mismo tiempo dice, bueno, yo me creo esto que publica el Banco Central todos los meses, mercado único y libre de cambios. Sigue hablando, ¿no? De único y libre. Perfectamente podría liberar el mercado de cambios. Sí, subiría el oficial, pero la noticia no es la suba del oficial, la noticia es que cayó el paralelo, ¿no? Estos nuevos señores que llegaron con la confianza del voto lograron lo que esta gente durante 5 años no pudo lograr, que es bajar el blue, ¿no? Y eso podría ser un punto de partida. Me parece que no hay razón para que el tipo de cambio sea 14. Yo en esa línea que les mostraba, claramente el blue es un tipo de cambio más competitivo de lo que necesita Argentina, ¿no? Hoy en el precio del blue está metido la póliza de seguro frente a todo lo que puede pasar y seguramente va a pasar en los próximos 15 meses, pero una vez que viene la confianza, como decía Gustavo, y viene la credibilidad, esa prima desaparece. Y si sobre esa prima que desaparece montamos un esquema macroeconómico creíble, ustedes se sorprenderían de lo rápido que puede volver la confianza y de lo rápido que podemos empezar a hablar de los temas en serio: infraestructura, salud, inserción con el mundo, que van a hablar más adelante, cadenas de valor, y no estemos gastando el tiempo en estas cosas que nos gastan energía y que, bueno, no agregan demasiado valor, ¿no? Hoy la situación es un poquito, creo que hay situaciones, la situación 2014 o 2015 de la Argentina es diferente de aquella 2003, 2002. Aquella época era complicadísima, muy complicada, pero hoy la situación es diferente. Hoy el tipo de cambio está bastante atrasado, en aquella época estaba bastante alto, lo cual quiere decir que la inflación reprimida, esa que estábamos hablando, no estaba, y hoy es un problemón. El tema de los subsidios también, las tarifas retrasadas, digamos, no era tanto problema. El nivel de presión impositiva hoy es enorme respecto a aquel momento, que había una evasión probablemente enorme y por lo tanto la presión efectiva real no era tan alta. Y en segundo lugar, el mundo. O sea, si uno piensa qué mundo vamos a tener de acá en adelante, no es que se cae ni mucho menos, pero probablemente no sea un mundo
tan bueno, al menos desde el punto de vista financiero, como hemos tenido en los últimos años. Así que creo, digamos que, como decía Alfonso, la situación 2002, 2003, 2004 era muy complicada, sin duda, pero cualitativamente es bastante diferente a la que estamos enfrentando ahora. No sé si, Alfonso, tenés. Sí, no, por supuesto que hay algunas cosas que no tenemos y habría que recrearlas. Pero yo me resisto a pensar que estamos condenados a seguir haciendo las cosas mal, ¿no? Y bueno, pienso en el cambio de gobierno. En un cambio de gobierno, yo a veces digo esto y suena antipático. Si ustedes se toman el trabajo de ver el índice de confianza del consumidor a lo largo del tiempo, la Universidad de Itela, seguramente que ustedes lo habrán visto, subió 30 puntos el día que ganó las elecciones el doctor de la Rúa. Y digo, todos sabíamos que era insostenible esa situación. Y bueno, y de hecho lo fue. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un voto de confianza que el próximo gobierno tiene que aprovechar en los primeros 100 días de gestión. Y montado sobre ese voto de confianza, creo que es bastante más sencillo encarar los problemas. Que digo, la gran diferencia de los problemas de hoy, más allá de la magnitud, que en algunos casos pueden ser más altos y en otros pueden ser menores, es la naturaleza del problema. En otros años eran problemas objetivamente difíciles de afrontar. Los que tenemos hoy son fundamentalmente autoinfligidos. Porque tener déficit fiscal con 40% de presión tributaria no es un error, es un mamarracho. Entonces alcanza simplemente con dejar de hacer mamarrachos, ni siquiera dejar de hacer errores, ¿no? Y en ese sentido yo tengo más optimismo del que quizás muestra Gustavo, con una pequeña consideración. Lo digo sin el beneficio de inventario de lo que va a quedar a fin del año que viene, ¿no? Y me parece que a medida que pase el tiempo vamos a tener que ir ajustando ese beneficio de inventario. No soy ingenuo, pero digo, los problemas que tiene hoy Argentina, en tanto en cuanto autoinfligidos en su gran mayoría, se resuelven una vez que desaparezca el factor de autoinfligimiento, no sé si ese es el sustantivo, y que aparezca, sí, por supuesto, algo potable que lo reemplace. Por eso me parece importante que empiecen a haber foros. Esta tarde van a haber 2 representantes del Foro de Convergencia Empresarial, Luis Miguel Echeverre y Jaime Campos. Nosotros estuvimos ayer casualmente con ellos y hay una intención del empresariado de empezar a contribuir desde su lugar y creo que esta es mi última reflexión. Esto no lo van a salvar el milagro que decía Martín ni los 5 premios Nobel de Economía que decía Gustavo. Esto lo vamos a encaminar entre todos, cada uno desde su lugar. Cuando cada uno de nosotros nos hagamos cargo de que esta es nuestra nación, de que esta es nuestra responsabilidad cívica, ya sea como dirigentes políticos o dirigentes empresariales, recién allí estaremos empezando a recuperar el largo plazo. Y el largo plazo, déjenme hacer esta última reflexión, es mucho más de ustedes, los empresarios, que de nosotros los políticos, ¿no? El largo plazo para nosotros es la próxima elección, porque en la próxima elección quizás se va a la banca, y para muchos políticos la carrera política termina el día que no mantuvieron la banca. Para los empresarios que constituyen una sociedad anónima y que en algún lugar de esa constitución dice por los próximos 99 años, bueno, ahí está la responsabilidad. Y ahí está la importancia de estos eventos donde ustedes desde su lugar plantean la necesidad de acuerdos de largo plazo y de políticas de Estado. Digo algo más, me estoy tomando demasiado tiempo. Propongo que no hablemos tanto de consenso como de concertación. La etimología de consenso es con sentido, sintiendo igual, pensando igual. No pensamos igual. No le tengamos miedo a no pensar igual. Como no pensamos igual y no sentimos igual, pero sí queremos lo mismo para el futuro, lo que tenemos que hacer es concertar. Y en la concertación, algunos, quizás todos, tienen que renunciar a algo en pos del bien común y en pos del colectivo. Esto es algo que estoy tratando de predicar en mi espacio, muy bien no me va, pero no se preocupen que voy a seguir insistiendo en esa lógica. Me acercan ahora para que tengan una opinión y que realicen muy breve, de un minutito,
Alfredo Ábalos, quien es el presidente de Cámara de Joyerías, Relojerías y Afines de Córdoba, que nos consulta lo siguiente. Fuera de lo técnico, ¿qué opinión tienen del brazo largo del Ejecutivo, que siempre tiene incidencia? ¿No sería acaso el movimiento oportuno disminuir el exacerbado centralismo generando reforma de la Constitución para que haya un primer ministro y rescindir así este hiperpresidencialismo? Una respuesta breve que viene en los demás paneles. Yo, cuando se habla de reforma de la Constitución, entro en pánico, ¿no? Esto es algo que recuerdo que decía Roberto Labaña cuando discutíamos algunas leyes. Él decía, mandás un chorizo al Congreso y sale un helado de crema, ¿no? Entonces, cuidado con hacer eso con la Constitución. Sí creo que hay que bajar el centralismo. Lo del hiperpresidencialismo creo que es algo que podemos pensar para más adelante, y creo que hay instrumentos alternativos antes de llegar a la Constitución para distribuir mejor los recursos fiscales, por ejemplo, ¿no? Es más, yo creo que ahí la Constitución es un impedimento porque nos pide una ley de coparticipación bajo condiciones que son de imposible cumplimiento, ¿no? La nueva ley de coparticipación tiene que ser tal que ningún distrito salga perdiendo. Bueno, si ninguno de los 24 distritos renuncia a algo, entonces obviamente no se hace. Pero hay maneras de modificar asignaciones específicas y algunas otras cuestiones. Yo creo que más que modificar la Constitución hay que cumplirla, ¿no? Probemos eso durante 4 años. Probemos como experimento cumplir con la Constitución y cumplir con las leyes. Y a los 4 años veamos cómo nos va. Yo creo que el salto puede ser realmente impresionante. Bueno, yo muy simple, coincido muchísimo en esto último que decía Alfonso, pero más allá de eso, digamos, es como estar en una situación que nos está incendiando la casa y decir qué color debemos pintar la pared. Me parece que no es hoy el momento para estar pensando en reforma de Constitución, ni mucho menos, sino empezar a solucionar los urgentes problemas que tenemos, y bueno, eso será para largo plazo, pero la verdad que las urgencias me parece que están por otro lado. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos tanto a Alfonso Pratgay como a Gustavo Reyes por este primer panel. Bueno, por favor, permanezcan en el estrado. Vamos a convocar al contador Eduardo Celani, gerente del Banco Macro. Vamos a llamar también a Andrés Peñalba, socio fundador de la filial Cuyo de Fundación Mediterránea en Mendoza, y precisamente también vamos a llamar de Graficus al señor Carlos Paulucci para que entreguen los reconocimientos a quienes han participado en nuestro primer panel. Adelante, por favor. Con el aplauso nosotros acompañamos la entrega de este reconocimiento. Como es tradición en nuestros encuentros, en nuestros aniversarios, los reconocimientos y también estas vivencias que le van dando forma a algo que ya se ha hecho muy tradicional en toda la República Argentina y que son los encuentros de Fundación Mediterránea. Muchísimas gracias al primer panel. Queremos agradecer a las empresas que nos acompañan, como siempre, Blangino, Brokers Comunicación Estratégica, Cadena 3, Cargo, Ulton, Saint Michel, Claro, Congress Rental, Córdoba Diesel, Cotreco, Cova, Dulcor, Darplas, Neoscrap, Ecogas, El Cronista Comercial, Revista Apertura, Embotelladora del Atlántico, Coca-Cola, EMI, Establecimientos Las Marías, Fecotac, Francisco Constable, Gasmarra Energy, Georgalos Hermanos, entre otros. Vamos al siguiente panel, al siguiente bloque. Argentina, Inserción Comercial y Financiera Externa. Convocamos al estrado a Inés Butler, investigadora
jefa Hieral Buenos Aires, a Guillermo Nielsen, presidente de Strategic Investments, Sociedad Anónima, quien fuera secretario de Finanzas en la República Argentina. Y además será moderador de este panel Hernán de Goñi, del diario Cronista Comercial. Adelante, por favor. Ahora sí.